En el intestino, La enterocinasa. bien, bien. Otra, lactasa también. Pero no sé si es en el intestino. Las disacaridasas, todas las disacaridasas, ¿no? La sacarosa. Ah, acá está el chat, espera que acá me apareció. Las disacaridasas, muy bien. Pepsina, muy bien. La colecistoquinina, que pusieron acá, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna más? Lactasa. Bien. Los tripsinógenos. Estudien hormonas y enzimas que para este tramo que falta son muy importantes, ¿sí? Para las diferentes patologías y para después del tratamiento. Ok. Háganse un cuadrito de qué hay, por ejemplo, se hacen un dibujo o se bajan de internet y ténganlo a mano para tenerlo siempre al lado de cuando están estudiando, ¿no es cierto? Porque eso los ayuda mucho. Pegado en la heladera. Pegado en la heladera, sí. Queda lindo. Les va a quedar re lindo. Al lado de las vitaminas. Las hormonas y los neurotransmisores también, porque ahí también hay influencia, por ejemplo, el GABA, ¿sí? Relaja el esfínter esofágico. Los neurotransmisores, exactamente. Sí. Y también a nivel, por ejemplo, a nivel muscular, como hablábamos de las patologías del esófago, puede también haber alguna relación a nivel de la neurotransmisión. Entonces es importante, ¿sí? Hormonas, enzimas y neurotransmisores. GABA, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Ellos todavía no vieron terapéutica nutricional. Ah, lo ven ahora en el segundo cuatrimestre. Lo ven en el segundo cuatrimestre, estaba pensando en eso, me estaba acordando. Perdón. Lo ven en el segundo cuatrimestre. Ven terapéutica nutricional y técnica dietoterápica 1 y terapéutica nutricional 1. O sea que van a tener que tener claro todo esto para poder aplicar la terapéutica y la técnica dietoterápica. Y de la técnica dietoterápica tienen que venir de técnica dietética, que vieron el año pasado también, ¿no? Los cambios que se producen en la alimentación normal, digamos, para aplicar a los pacientes con alguna patología de este tipo, a nivel gástrico, que es lo que se ve mucho esto se ve muchísimo. Sí. Bueno, seguimos porque, mira, ahí tenemos, después de estómago, reflujo, que ya lo estuvimos analizando. ¿Sigo? Sí, sí. Vamos con dispepsia. ¿Esto lo dejo ahora? Sí, es lo que estuvimos hablando del reflujo, de la zona de alta presión, del esfínter esofágico. No sé si tienen alguna duda. Sobre el esfínter esofágico inferior, que es una zona de alta presión, ténganlo bien presente todo esto, porque tiene mucha injerencia la alimentación en esta región, ¿no es cierto? Entonces después la aplicación de la dietoterapia o la de la terapéutica nutricional va a ser de suma importancia. Después igual a fin de año o más o menos para octubre, por ahí hacemos un integrado con Natalia y Rubén Santillán, hacemos un integrado nosotras. Hacemos fisiopatología, terapéutica y técnica dietoterápica en una clase, hacemos un integrado. Si quieren, no sé, si no quieren. Sí, qué bueno, muy interesante. Ah, bueno. Sí, estaba muteada. Bueno, ahora sí. Sí, yo también hablaba. Está bárbaro. Para poder integrar todo y poder ver cómo se relaciona todo, está bueno. Claro, es mucho más fácil. En realidad, mucho más acogedor, entretenido. Así se debería estudiar, pero bueno. Claro. Sí, y lo ¿Esto ya está también? Sí, lo que estuvimos
le quería comentar a los chicos, vamos a pedir otra clase porque faltan las vías biliares, ¿sí? Y las hepatopatías, que no vamos a llegar con todo hoy, así que si llega a quedar algo, lo vamos a ver, ¿sí? Y vamos a pedir otra clase para que ya quede cerrado este tema, y después en el próximo encuentro veamos la unidad de diabetes, que también es extensa y hay mucho para hablar, y bueno, se merece una clase completa de diabetes. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, profesora. perfecto. Sí. Bueno, y seguimos con la dispepsia, ¿sí? Que está producida, digamos, por un conjunto de factores como esto que estamos viendo, ¿no? Sensibilidad al ácido, bismotilidad del intestino delgado, puede también estar provocada por infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Hipomotilidad andral, vaciamiento gástrico retardado, ¿sí? Alguna disritmia gástrica también, la relajación fúngica alterada, una neuropatía vagal, o también hipersensibilidad gástrica o duodenal. Fíjense la cantidad de factores que pueden provocar esta dispepsia. ¿Qué síntomas creen que puede experimentar el paciente, teniendo en cuenta estos factores? Hinchazón, ardor, distensión. Sí. Mucho distensión abdominal. Sobre todo. Mucho, sí. El paciente te dice, ¿cómo? Y me hincho todo. Sí. Y tienen el abdomen como globoso, y bueno, es lo que refiere el paciente, cómo, y me cae mal la comida, cómo me siento mal, como poco, aunque coma liviano me cae mal, aunque si como pesado ni que hablar. Bueno, eso es siempre el paciente se va a referir así, de esa manera, a la dispepsia. La dispepsia, la palabra dispepsia, ¿de qué viene? ¿Sin pepsinas? Claro, es una alteración, dispepsia, de la digestión de... Las proteínas. Claro, por ahí viene más que nada Las proteínas, toda esta incomodidad que produce la digestión de proteínas, en donde el paciente tiene mucha sintomatología. Tal vez no se pueda medir, porque es lo que él refiere, ¿se entiende? O sea, no se puede medir esa sensación que tiene el paciente. Porque es esa sensación de la inflamación, de plenitud, como si hubiese comido un montón y no comió nada, todo le cae mal. Bueno, acá el tratamiento es farmacológico y alimentario, y la terapéutica. Las dos cosas, ni una sola ni la otra sola. Acá el paciente tiene que, normalmente se le indica una medicación para la dispepsia, y el plan alimentario, que no quiere decir que le vamos a sacar las proteínas de la alimentación, obviamente que no, pero vamos a trabajar mucho con la alimentación con el paciente con dispepsia. Hay personas que comen muy rápido, por ejemplo, y eso también influye. No hay un tiempo suficiente entre la deglución y la actividad de las enzimas. Eso ¿Y la medicación a qué apunta? a la digestión de las proteínas. Está bien, está bien. Cumple el rol de la Claro, o de la tripsina. De la pepsina. Claro, exacto. Y, profe, en caso de que sea por infección de la bacteria, ahí está pylori. Eso ya es otra cosa, sí. Claro, porque eso me hace ruido como que el otro es más... Sí, pero el Helicobacter pylori también va a producir la dispepsia. El paciente va a tener los mismos síntomas, o sea, todas estas situaciones lo llevan al paciente a esa sintomatología, a la dispepsia funcional. Bien. Más allá de que se va a trabajar puntualmente con
porque el Helicobacter pylori es una bacteria. Entonces se va a trabajar con el antibiótico, más el plan alimentario, más las enzimas para degradar a las proteínas. ¿Y cómo uno, o sea, mi duda es que, bueno, yo sabiendo la causa entiendo que el tratamiento no es, si bien la alimentación sí, pienso que lo farmacológico... ¿Y cómo te das cuenta que es la bacteria? Bueno, pero si es el Helicobacter pylori, se hace un análisis de sangre. Ah, y ahí ya te salta que está infectado. Claro, sí. O sea, después acá a la derecha estamos viendo, bueno, ustedes creo que también lo ven igual que yo, ¿no? Obviamente, el tema todo, neurológico, obviamente que hay muchos factores, pero todos van a terminar produciendo esto. Por ahí les digo, no sé, la abuela de ustedes, o una tía abuela, un tío abuelo, que tiene estos síntomas, es por una cuestión de la edad también, o sea, donde hay una disminución de todos los movimientos peristálticos. Los músculos no se mueven de la misma manera, hay una depresión, ¿no es cierto?, proteica, de la masa muscular, si bien digo. Y entonces es general, y todo eso hace que... Es multifactorial. Exactamente, entonces de esa manera el paciente le llega la comida al estómago, y la comida está en el estómago mucho más tiempo que en una persona más joven. Entonces tiene esa misma disfunción y esa misma dispepsia. Y normalmente a la gente grande se le dan enzimas pancreáticas para que pueda estimular más la digestión. Ven acá como dice hipomotilidad, bueno, vaciamiento gástrico retardado, todo eso es un conjunto, ¿no? Sí, que independientemente del factor que lo esté provocando, que lo determinará el médico que atienda a ese paciente, médico, gastroenterólogo, nosotros después iremos al plan alimentario adecuado a esa patología. Exacto. De todas maneras, fíjense que es en el tracto gástrico, o sea que el plan alimentario es muy similar para cualquiera de estas situaciones, ¿no es cierto? Claro. Sí. Por eso es muy importante unir todo. Ahora, si el paciente tiene esofagitis, tiene un problema gástrico, tiene un problema intestinal, por ahí se complica un poco, y encima es diabético, hipertenso, claro. tiene el combo Yo completo. a lo que quería llegar es que no vamos a ser nosotros quienes, deberíamos no ser nosotros quienes determinemos que es por pylori o por algo neurológico, sino que el paciente ya va a llegar a nosotros con ese diagnóstico. Con un diagnóstico. Claro. Debería. Claro. Por favor. A veces pueden llegar, si ustedes estudian y saben mucho, por ahí el paciente viene sin una derivación. Claro. Sí, puede pasar, pero bueno, deberían derivar. Debería. Normalmente traen derivación. Pero claro, de equivocarse a que es una pancreatitis, por ejemplo, a decir que está con toda esta situación el paciente, lo que se puede hacer cuando el paciente viene sin la derivación es hacer un plan alimentario alternativo y que pueda funcionar para que no se vaya decepcionado, ¿no es cierto? Entonces, uno le puede dar un plan para 1 o 2 días, 3 días, 4 días, hasta que consiga el turno con el gastroenterólogo, por ejemplo. Paliativo. Claro, exactamente. Algo como para bajar la intensidad de los dolores que pueda tener, el malestar. Porque, por ejemplo, el paciente te dice, sí, a la mañana estoy comiendo unas galletitas Granix, esas que son dulces, y bueno, eso ya se lo sacás. Entonces, le haces algo alternativo, una transición, digamos, ¿no es cierto?, entre lo que está comiendo y lo que va a ser el plan alimentario. Que eso no le va a hacer mal, ni estás cometiendo un error, ni nada por el estilo. Pero sí le tenés que decir, no puedes decirle, sí, váyase, mire, yo no tengo el diagnóstico. Claro. Lo ayudás en lo que podés en ese momento, vaya al gastroenterólogo,
y vuelva, pero mientras tanto haga esto, o hace esto y esto. Y que además está buenísimo. ¿Puedo hacer una pregunta? No, digo sí. ¿Por qué esa resistencia de los médicos a ahondar en profundidad con respecto a la nutrición? Y hay 3 casos puntuales que yo he visto esta semana. Uno es mi madre, uno es mi sobrino y uno es un íntimo amigo, en donde el médico los ha soltado simplemente con un aviso. Por ejemplo, en mi madre le dice, tienes que hacer una dieta hipocalórica y hiposódica, porque tiene hipertensión y está pasada de peso. Y mi madre lo mira como diciendo, bueno, ¿y qué hago? Porque esos son los títulos, pero mi madre no entiende qué tiene que hacer. Bueno, nada, ya le solucionamos el problema. Un amigo, íntimo amigo de la familia, también va al médico y le dice, mira, tienes una superproducción en tu organismo de hierro. Bueno, ¿y cómo lo soluciona? Le dice, ¿comes mucha carne? Le dice, no, lo normal. Bueno, seguiremos investigando, le dijo el médico, pero lo soltó sin nada más. Y finalmente, mi sobrino, que tiene el índice de masa muscular, le dio 29 y pico, casi entrando a obesidad, y le dijo, tenés que hacer dieta. Pero no, el índice de masa... el índice de masa corporal. Por eso. 29, casi llegando a 30, ¿no? Casi obesidad, sobrepeso, y tampoco profundizan en ello. Entonces, yo creo que están obligados los pacientes a buscar una ayuda de un profesional en nutrición. Y de todos modos, yo cuando quise hablar con la médica como para aconsejarle, no fue muy amable conmigo. Cuando, por ejemplo, acompañé a mi madre, como que tiene resistencia, como que nosotros nos siguen viendo como las personas que se manejan con recetas por internet y que no son muy profundos los científicos. Y reconozco lo que usted dice, profesora, en que debemos capacitarnos permanentemente y demostrar, hacer valer lo que sabemos, porque no sé, no lo veo que esté muy consolidada y muy respetada la profesión nuestra, ¿no? Por parte de los médicos, ¿no? Perdone, profesora. Aceptan esa recomendación de un nutricionista. Es como que hay que pelear, cuando no debería ser así. Vos estás en Europa, estás en Barcelona. Sí. Yo estaba hablando con la médica de mi madre ¿Y tu mamá dónde está? ¿Acá en Buenos Aires o está en...? Está conmigo acá, la acompañé al clínico el otro día. Bueno, Barcelona de España es el peor lugar para la nutrición. Sí, exactamente. Barcelona es el peor. Sí, porque hay cursos trabajando ahí también. Muy pequeñitos que hacen del instituto secundario, en donde los habilitan los chicos para trabajar, chicos de 17, 18, 19 años, ya están habilitados para hacer, planes alimentarios y esas cosas. Y yo no lo termino de entender porque lo nuestro es una carrera universitaria. Entonces, no sé, me parece que por ahí se desvaloriza nuestra profesión. No, mira, perdón. Sí. Con respecto, Norma, a lo que dice el compañero que está en España. Bueno, pasa en muchas profesiones. El médico también le dice, salga a caminar, no le dice, vaya a ver a un profesor de educación física o a un licenciado de educación física. Y yo lo he hablado, yo trabajo en rehabilitación cardiovascular y muchas veces lo hablo con Rodrigo de la Fava, que fue discípulo y alumno de Barceló, y le digo, bueno, Rodrigo, no es salga a caminar, tiene que haber un entrenamiento, o sea, el entrenamiento de este paciente tiene que estar planificado, estructurado, repetitivo en el tiempo, y por ahí esto con lo que decía la compañera de que nos puede llegar a futuro, ¿no? Un paciente sin ningún diagnóstico, así como por ahí el profesor en el aula, en nuestra aula, ¿no? En nuestra clase de educación física podemos detectar una escoliosis, también ante una consulta natural de un paciente en nutrición podemos detectar
alguna alteración y lo podemos derivar a un especialista del tema. Por ahí tendríamos que tener, como en cada profesión, las antenas paradas. Y lo que dice el compañero, bueno, me parece que es un tema que nos vamos a tener o nos vamos acostumbrando, porque en toda carrera hay cursos, en lo que es educación física, yo lo vivo a menudo, hay un cursito de 3 meses y salen a hacer correr a 20 personas en el parque, y bueno, están expuestas a un montón de riesgos que obviamente son mayores cuando los trata una persona que tiene 4 años de preparación, más una licenciatura, más lo que sea. Me parece a mí, humildemente, creo que pasa en todo orden de diferentes profesiones. Me pasó esta semana, en suma a esto que cuentan, muy en lo personal. Tengo una hija que tiene casi 5 años, y estamos con un tema que es más bien psicológico, de que no quiere ir al baño. Pero bueno, eso lleva a que se constipe, porque pasa muchos días sin ir al baño, y bueno, estamos en un proceso. Cuando vi que esto se había intensificado, yo automáticamente lo que hice, si bien se come bastante sano en casa, fue cambiar un poco más la dieta y hacer más o menos un plan que se lo transmití a mi marido, como para saber, bueno, esto sí, esto no. Los pediatras, además de mandarme a que hable con un psicólogo o psicopedagoga, por supuesto me recomendaron que hable con un gastroenterólogo. Y cuando llegué a la gastroenteróloga, y bueno, llegamos a la parte de alimentación, además de revisarla y los estudios, yo le comenté que, digo, mira, la realidad es que estamos comiendo bastante bien, yo estoy estudiando nutrición, y entonces no es que sé del tema, porque me falta un montón, pero me interesa, investigo, bueno, leo. Y automáticamente cambió su forma me dice, bueno, pero los nutricionistas no saben armar dietas para esto, una cosa así. Y yo, bueno, me quedé mirándola, y me dio el plan, y no había nada diferente a lo que yo le estaba dando a mi hija. Lo único que me agregó fue una cucharada de semilla de lino cada 8 horas. Y me quedó mirando. Aceite, ¿Cómo? aceite No, de lino. Semillas. Error de la Era lo que hablaba recién usted, sí. Sí. Una sinvergüenza, mira, ya la voy a ir a agarrar a esa mujer. Y yo, bueno, me quedé un poco callada, dije, ¿Saben bueno. qué pasa, chicos? ¿Saben qué pasa? Tienen envidia del trabajo que tienen los nutricionistas, porque son apáticos para atender, no crean empatía, no crean vínculos con el paciente, y eso es el problema que tienen la mayoría de los profesionales. Los nutricionistas en general, y se los recomiendo, tienen que crear un vínculo, por supuesto, ya van a saber cuál es el tope, porque es el profesional más cercano al paciente. Entonces, así como son los instrumentadores quirúrgicos en el ámbito de la cirugía, ¿no? O en el ámbito de un estudio, ¿no es cierto? Que en muchos estudios, no sé si la compañera que antes habló es instrumentadora quirúrgica, pero normalmente son los que reciben al paciente, son los que le hacen el apoyo psicológico un poco también, lo acompañan. Y esta señora, si le podemos decir señora, es una maleducada, que no tiene ética ni con su profesión ni con la de los demás. Todos los profesionales, todos, entre los médicos mismos, hay un médico cirujano general, pero a él lo supera ¿quién? El neurocirujano. O sea, siempre hay una escala mayor, pero la escala está en el conocimiento, dentro de lo que uno sabe, en donde uno puede resolver la capacidad resolutiva. El docente es lo mismo que, sí, nosotras nos ponemos acá y no respondemos no, yo les juro que a mí me ha pasado, decir, o que no me respondan, ni siquiera decirme no lo sé eso, porque yo prefiero que me digan no lo sé, lo busco y te lo contesto en otro momento, que un profesor te diga eso. Entonces, capacitarse, integrarse al equipo de trabajo interdisciplinario,
esto de poder detectar, eso te lo da el estudio. Estudiar, no zafar. Por eso yo les digo, zafar no sirve. Y esto es lo que crea, porque a ver, el gastroenterólogo, ¿está de moda? No está de moda, están de moda los nutricionistas. Todo el tiempo se habla de nutrición y de alimentación en la televisión, en Instagram, en todos lados. La nutrición y la alimentación está en la palestra. Y no es de ahora, hace muchos años que está. O sea, no hay campañas publicitarias porque los mismos profesionales estamos en los diferentes lugares. Promocionando una alimentación saludable, detectando situaciones de obesidad, de hipertensión o síndromes metabólicos. Pero por eso tenés que estudiar, tenés que saber. Si no, sí vas a ser una dietista, o van a ser dietistas. El dietista era limitado. Entonces, cuando nosotros damos el consejo para la alimentación saludable, no estamos hablando de una población enferma, estamos hablando de una población sana. Estamos hablando de una población para prevenir, para hacer la prevención. Y lo que decía Gerardo, lo que decía Martín, es así. Barcelona es el peor lugar de Europa para hablar de nutrición. Yo estuve trabajando en Barcelona. Tienen un centro de, no sé si es en Santa Coloma, ¿es la zona? ¿Puede ser? Santa Coloma de Gramenet. Ahí está. Hay un instituto que es de una tecnicatura en nutrición, mediocre. Ellos quisieron hacer un convenio con nosotros, con Barceló, para hacer la carrera, y nosotros, ¿para qué los queremos? No los queremos, no nos interesa. O sea, quieren estudiar, que estudien, que entren a la web y hagan todo el trámite, pero nosotros darle el título a ellos, porque si nosotros tenemos nuestros propios... chicos, este año entraron 600 alumnos a nutrición a distancia, ¿sabían? 600, es una locura. O sea, la carrera está ahí arriba en la institución. Cada vez le estamos dando más cosas y a ver, cosas que por ahí tendrían que haber estado desde el principio, pero por un montón de motivos no se pudo y que ahora están en agenda. Pero lo que dicen ustedes es verdad. Pero a esa gente hay que contestarle. A esa maleducación hay que contestar. Lo que pasa es que siempre se contesta fundamentando, siempre desde el estudio. Y a veces uno se pasa de rosca porque se va muy a lo químico y muy a lo... Bueno, a la profundidad, y se olvida un poco lo que hablábamos recién de lo nutricional, ¿no? Y se concentra más en los procesos enzimáticos. Es todo, Martín, es todo. Yo lo sé, lo que pasa es que a veces se hace tan amplio el tema que, bueno, mira, yo tengo... me compré 4 libros, ¿no? Y a veces para buscar o hacer un resumen, leo los 4. El que más me gusta de todos es el de Breyer. Los 2 tomos de Breyer son impresionantes. Sí. El de Port también tengo. Me compré el de McPhee y me compré el de... Ese es el que me encanta a mí. Sí, ese está buenísimo. Acá lo tengo. El de Krauss, la edición 13. Y el de Krauss, por ejemplo, yo ya ahora estaba acabando diabetes, bueno, me ha dejado unos interrogantes impresionantes, porque yo tenía un concepto de lo que era el índice glucémico con respecto aplicado a los diabéticos, y bueno, me ha abierto muchas preguntas, porque dice el Krauss que básicamente lo que se tiene que tener en cuenta es la cantidad de hidratos de carbono que se consume, independientemente del índice glucémico. Y bueno, ahí ya empiezan otra serie de cuestionamientos. Bueno, porque hay toda una escuela, hay toda una escuela que sigue el índice glucémico y hay toda una escuela que no lo sigue. Y yo, entonces, en mi caso, yo hago un poco de las dos cosas. Claro, pero si hace un cúmulo de bibliografía,
que hay que empezar a tomar un poquito de cada uno, porque si no uno se vuelve loco. Exacto, son tendenciosos. A mí Krauss mucho no me gusta, pero bueno, hay buenos artículos y demás. A mí me gusta mucho leer bibliografía científica, más allá del texto, bajar trabajos y ver qué se está haciendo con la población, ¿no es cierto? Un poco a partir de ahí. Bueno, sigamos. ¿Falta mucho? No, pero está bueno esto, a mí me gusta que hablemos así también. Ah, acá tenemos la hernia hiatal. Sí, era lo que comentábamos hoy. Nos queda aquí hernia hiatal, gastroparesia. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bueno, con respecto a la hernia, lo que hablábamos hoy, ¿no? De que esto también con la relación con el reflujo gastroesofágico, no sé si también tienen alguna duda, es la protrusión del estómago hacia el esófago, ¿sí? En general no Profe, produce yo síntomas. tengo una duda con el tema anterior, ¿cómo es con el tema de las pepsinas? Con la diapositiva anterior. Si una enteritis, sí, si una enteritis puede generar también la disepsia también, una enteritis regional, por ejemplo. Ahí en el intestino delgado, sí. Y puede ser también. Sí, ¿no? Sí, a ver, está estudiado que sí, pero tal vez no sea lo de mayor frecuencia, ¿no es cierto? No es lo de mayor frecuencia, pero está. Está dentro de la... Yo porque el tema de los síntomas, a ver, porque un paciente puede puede llegar son síntomas similares, ¿no? Los que se generan con una disepsia, eso de hinchado, de tener cólicos, de tener flatulencia, o sea, de tener, ¿no? Claro, son síntomas claro. similares que podrían llegar a ser. Y sí, Bien. porque llega un momento en que los gases también suben hasta, les digo, hasta el tronco muchas veces. Que el paciente siente ese ahogo que tiene acá y creen que tiene un problema cardíaco. Y resulta que son todos los gases que se fueron produciendo a nivel del colon, intestino, delgado y fueron subiendo. La realidad es esa. Los gases son los que más producen esas dispepsias a ese nivel, ¿no es cierto? A esa altura. Claro. Bien. Bueno, seguíamos con la hernia hiatal. No sé si también tienen alguna duda respecto a lo que estuvimos hablando. La hernia hiatal también se opera, por si quieren saberlo. Hay pacientes que se operan y no quedan bien. Lo mejor es cuidarse y no cenar. O comer muy temprano. Y no comer a la noche, hacer una cena copiosa. Esa es la mejor recomendación que le podemos dar al paciente. Armarle un plan alimentario en donde la noche sea una comida muy liviana, como una merienda, digamos, reforzada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al no cerrarse este esfínter, toda la comida vuelve, va y viene, nunca se termina de hacer la digestión, y el paciente muchas veces no refiere un problema gástrico, y refiere problemas, por ejemplo, desde intestinales, náuseas y mucho dolor de cabeza, por todas las toxinas que se están distribuyendo y que producen la jaqueca. Esto todo por la hernia hiatal, Yo se los digo esto porque es lo que se ve en el consultorio, ¿no? Que es como un patrón, ¿no es cierto? El paciente se acuesta, no hace bien la digestión, entonces esa comida está todo el tiempo en el estómago, vuelve, baja hasta que se vomita. La mayoría terminan vomitando, pero también produce una diarrea muchas veces, sin que haya ninguna bacteria, ni ningún virus, ni nada por el estilo. Y el dolor de cabeza, que es muy fuerte, por eso muchas personas se operan.
Gerardo pregunta si la posición al acostarse también es importante en la etnia yatal. Yo no conozco a nadie que le haya ayudado eso. Está dentro de la bibliografía, lo tenemos que poner. En los exámenes pónganlo ustedes en los prácticos, pero la realidad es que en la práctica no hace nada eso. No. Lo mejor es comer poco. Eso es. Ese es el mejor consejo que se le puede dar al paciente, comer poca cantidad a la noche, o al mediodía también, si se va a ir. Hay gente que come al mediodía y después se va a hacer una siesta. Entonces va a tener que desayunar bien y merendar bien, porque las comidas fuertes, si después se va a dormir, no sirve. Tiene que estar por lo menos 3-4 horas sentada la persona, o caminando, parada, o haciendo su actividad diaria, ¿no? Bien, bueno, seguimos. La gastroparesia también es un síndrome, en general tiene como etiología desconocida, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, alguna alteración a nivel del nervio vago, que es el que regula todos los movimientos, ¿no? Y bueno, se caracteriza por el retraso en el vaciamiento gástrico de los sólidos y se altera la función motora. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Las sustancias que aceleran o que retrasan el vaciamiento gástrico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué eliminarían, por ejemplo, del plan alimentario? Teniendo en cuenta, ¿no? No saben mucho todavía. No saben mucho. Las grasas, quizás. Eso sí está bien. ¿Algo más? ¿Las qué? Las proteínas. Las proteínas, pero con cuidado, porque me parece como que retirar todas las proteínas puede ser. No, retirarlas todas no, pero disminuir un poco. Bueno, claro, pero también es como que tapa más. Sí. Hay tipos de estructuras que son de mejor o mayor digestibilidad o más rápida digestibilidad, que ¿cuáles son? Las fibras. Las fibras. No. La estructura de proteínas, les pregunto. Por ejemplo, las proteínas del suero lácteo tienen una digestibilidad. No. Cuando ustedes hacen los caracteres físicos y químicos, ¿qué estructura de proteínas manejan? Terciarias, ¿eso? No. Colágeno y elastina. ¿Cuáles son las de mejor digestibilidad? El colágeno. La elastina es la carne vacuna de cerdo porque es de más difícil disgregación gástrica. En cambio, el pescado, las carnes blancas, son más de mayor digestibilidad. Se digiere más rápido. Claro, vieron que siempre se empieza una progresión por carnes blancas. ¿Por qué? Porque la proteína se desestructura mucho, se desnaturaliza mucho más rápido. Lo mismo que el huevo, la clara de huevo. Yo puedo empezar por una clara de huevo, por ejemplo, y el paciente va a estar bien con eso. Te da mayor saciedad, pero se procesa más rápido, digamos. Claro, exacto. Entonces, lo que está preguntando Cecilia, ¿en qué podrían pensar? Bueno, sí, las proteínas. Primero clara de huevo, después pescado, si al paciente le gusta. Carne de ave, descremados. Recién se puede pensar en una carne vacuna. ¿Cómo? Bueno, eso por la estructura, pero también hay otra cosa que se considera en los caracteres físicos. Claro. Yo recién mandaba por el chat que hablaba de las formas de cocción. Es preferible una carne hervida y cortada en trozos pequeños o cocida al vapor que una carne asada, que va a formar costra, va a ser más dura. ¿Y la temperatura? La temperatura, muy bien. ¿Cómo tiene que ser la temperatura en estos casos? Y tibio. Templada. Templado. ¿Por qué? Lo que necesitamos es que salga más rápido. ¿Y entonces? Fría. Claro. Cuanto más fría, más rápido va a vaciar del estómago. Porque el estómago, ¿qué hace? Mezcla hasta que baja la temperatura y baja a una temperatura que el intestino lo va a tolerar.
Si no, va a estar en el estómago. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que sea cuanto más fría, mejor. Si total no estamos hablando de un paciente que tiene un problema intestinal, estamos hablando del estómago. Entonces, cuanto más frío, mejor. Claro. O sea, es como que la temperatura caliente exacerba ya esta patología, que es un... Claro, porque lo tenés más en el estómago. Lo vas a tener más tiempo en el estómago. ¿Para qué? Para bajarle la temperatura. Claro. Entonces Claro, la va a idea aumentar el retardamiento. va a retrasar el vaciado gástrico. Esa es la respuesta. Bueno, después tenemos gastritis. ¿Sí? Bueno, la gastritis también es un proceso en el que se produce la irritación de la mucosa, ¿sí? Puede depender de varios factores, como por ejemplo el consumo de AINES, ¿sí? ¿Qué más? Picantes. Bien. Café, mate, todo ese tipo de bebidas irritantes. Sí. Y acá el tema de alcohólicos también. Y también el estrés, porque está conectado todo esto con el sistema nervioso. El sistema nervioso, sí, es cierto. Bien. Puede generar un exceso de ácido gástrico y eso se está viendo muchísimo. Claro, pero siempre está bien lo que decís. Lo que pasa es que nosotros somos nutricionistas, entonces nosotros lo que tenemos que siempre pensar primero en la alimentación, que es lo que le va a producir, porque nosotros al paciente, si tiene estrés, por ahí le tenemos que decir que vaya al psicólogo y hable con el psicólogo, claro. Que todo lo que le produce estrés es la mujer al hombre y a la mujer el marido, y entonces sepárense o no sé qué, que uno le estresa al otro, qué sé yo. Pero, no, tal cual, pero me parece que es bastante multifactorial, porque empieza por ahí con estrés y después cualquier tipo de alimentación que es de difícil digerir, de difícil digestión y demás, altera la patología. Es como muy difícil. Claro, lo que pasa es que nosotros nosotros el paciente nos llega con la gastritis. Ya no podemos actuar sobre el estrés, ¿me entendés lo que te digo? Es verdad lo que decís, pero tenemos que actuar sobre la gastritis, entonces ya está instalada. Entonces la causa ya no nos interesa, está. Entonces trabajemos sobre la patología, ¿no? Claro. Sí. A raíz de esto, bueno, también en la siguiente diapositiva, se puede generar la úlcera péptica, ¿sí? Y bueno, como decíamos, la úlcera generalmente se va a producir cuando algunas de los métodos de defensa que tiene el estómago se puede ver alterado, como por ejemplo, bueno, la secreción de bicarbonato, la acción de la pepsina. ¿Qué otra acción puede verse afectada a nivel del ácido del estómago que pueda provocar una úlcera? Puede ser que el alimento pase rápido por el estómago y tenga un vaciamiento gástrico rápido y las enzimas no lleguen a actuar sobre este alimento. Lo que pasa que va a depender de qué enzima y sobre qué nutriente. Sobre qué alimento. Hay algunos que actúan, por ejemplo, los hidratos de carbono a nivel intestinal. Claro. Por ahí no entendí la pregunta. No, claro. Está bien, es que capaz que es muy general lo que yo estoy diciendo y lo que estaba pensando. No fui yo clara con mi pensamiento y lo dije en voz alta, perdón. No, está bien lo que vos decís, porque está bien en el sentido que lo podés pensar, eso está bien, es un análisis. Pero claro, que no va a pasar el píloro. Claro. ¿Entendés? No va a pasar el píloro, entonces ahí es muy raro que no haya una digestión, a no ser que no haya estómago. Algo va a haber, ¿entienden? Claro. Y alguna de las causas, bueno, puede ser también Helicobacter pylori, gastritis, ¿sí? Y el consumo de alcohol, si bien no está ligado directamente a formar la úlcera, sí en lo que, digamos, impide la cicatrización, ¿sí? Y, por ejemplo, el tabaquismo sí, y la menor secreción, como el tabaquismo produce menor secreción de bicarbonato, esto también puede alterar el flujo sanguíneo de la mucosa y exacerba la inflamación.
Así que bueno, eso también es para tener en cuenta en la anamnesis del paciente, ¿sí? Si fuma, si toma alcohol. Acá podemos sumar un poco el tema del estrés, por ejemplo, se ha visto que gente que ha ido estuvieron en la guerra, que por ahí tenían una gastritis y eso se exacerbó por el estrés y se produjo la úlcera. Claro. Y ahí sí puede ser, porque aumenta la secreción. Entonces sí puede ser, ahí sí. Pero lo mismo, a nosotros ya nos viene con el problemita. Claro. Ah, ya está, esa era la última. Esta era la última, sí. No vamos a llegar bien. Con intestino delgado y colon, así que lo dejamos para la próxima, si les parece. Por supuesto, sí, claro, claro. ¿Qué hora es ahora? -10. Ah, -10, bueno. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Tengo una consulta. Generalmente para la gastritis, tengo una amiga que le recomendaron el tema de las cocciones, por ejemplo, para el tomate, que no sea crudo, hervido y sin, o sea, al vapor y sin cáscara, ¿puede ser? Espera, ¿qué tiene sin piel, digo, perdón. Gastritis. Y le recomendaron hervir el tomate o al vapor y sin piel. ¿Puede ser? Sí, sin piel y sin semillas, sí. Sin piel. No sé si está medicada. Ahí está, sin piel, sí, por las semillas sí. Sin piel, sin semillas, no. Sí, porque es muy ácido el tomate. Cecilia pregunta si se suben las diapos, sí, las vamos a subir. Bueno, no sé, vamos a pensarlo un poco. Sí, ya lo pensé, se van a subir. Yo pienso rápido. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna consulta más? ¿Se cortó? No. ¿Está grabando? Sí, estaba grabando, sí. En la próxima entonces vamos a ver, no, de nada, Gerardo, muchas gracias. Vamos a ver lo que es el intestino delgado y colon y enfermedades hepatobiliares. Así que si tienen alguna duda, también lo pueden ir agendando y nos consultan. Sí, lo que pasa es que por ahí les surge más en el momento, ¿no es cierto? Pasa mucho eso también. Pero bien, bien. Bueno, nos vemos la próxima entonces. ¿Qué? Nos vemos, muchas gracias. No, de nada. A ustedes. Chao, gracias, hasta luego. Chao, buenas noches, profe. Chao, chicos. Chao. Chao, muchas gracias, profesora. Gracias, chao. No, por favor. Chao a todos, nos vemos la próxima.